Los Alpes muestran una serena belleza otoñal en este rincón del norte de los Balcanes. Estamos en el corazón de Eslovenia, un pequeño país entre los Alpes y el Adriático, separado de Yugoslavia en 1991, después de 10 días de guerra. Con 20.000 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes, su renta de 13.800 euros es un 76% de la española. Eslovenia es un país alpino y al tiempo mediterráneo, aunque solo se asome al Adriático por una reducida costa de 40 kilómetros. Por lengua y etnia es un país eslavo, pero es sobre todo un puente entre distintos mundos europeos. Estuvimos durante 600 años en el Imperio húngaro. Las costumbres son en alguna medida muy parecidas a las austríacas. Al mismo tiempo, formamos parte de los pueblos eslavos. Somos también una mezcla de pueblos italianos, alemanes. Nuestra lengua es parecida a las yugoslavas y tenemos también algunas costumbres muy propias de los Balcanes. Ljubljana, la capital, conjuga un centro neoclásico con la típica arquitectura de la antigua Yugoslavia. Del mismo modo que la ruptura con Yugoslavia se hizo desde un cálculo casi de costes y beneficios, el proceso de adhesión se plantea también muy pragmáticamente. Koper es el único puerto de Eslovenia. Nació en los 50 como alternativa al italiano de Trieste, en una región históricamente disputada entre Italia y Yugoslavia. Hoy Trieste y Koper mantienen una estrecha colaboración. Así, una rivalidad comercial que en realidad ocultaba un desafío político ha dejado paso a una cooperación entre dos vecinos que pronto serán socios. Enlace privilegiado entre el Mediterráneo y Centro Europa, el puerto tiene una gran terminal para automóviles. Koper se encuentra en el cruce de dos grandes corredores europeos, el que va desde Barcelona a Estambul y el que transcurre de Alemania a Grecia. El desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones es una prioridad europea y resulta vital para el futuro del puerto. Eslovenia pone al día sus infraestructuras. El desarrollo del país y su vocación de puente entre el Mediterráneo y Centro Europa exige vías de alta capacidad. Todos los candidatos necesitan renovar sus infraestructuras y ya están recibiendo, antes del ingreso, dinero para proyectos concretos. Todos esperan beneficiarse de la política regional. Las pequeñas y medianas empresas exhiben su potencial en la feria de Celje. Eslovenia ya estaba especializada en la exportación dentro de la antigua Yugoslavia, de modo que la pérdida de los mercados yugoslavos no fue un gran trauma. Los eslovenos confían en sus productos y sus empresas resisten la competencia. Una cadena de supermercados eslovena abre sucursales en las repúblicas yugoslavas. En los últimos tiempos, los eslovenos vuelven a mirar hacia los Balcanes. En Celje se encuentra el mayor centro de refugiados de Eslovenia. Durante las guerras de los Balcanes llegaron casi 100.000 personas, hoy solo quedan 2.500. Son bosnios cuyos hogares están en zonas dominadas por otra comunidad étnica. Eslovenia les concedió un estatus de protección temporal con acceso a la enseñanza y a la sanidad, pero con enormes restricciones para trabajar. Las advertencias de la ONU y de la Unión Europea han llevado a modificar la ley para permitir su acceso normal al mercado de trabajo. 200 personas viven aquí. En estas habitaciones han quedado varados los más débiles, los mayores, los que no tienen a dónde regresar. Europa tiene una deuda con las víctimas de las guerras que no supo o no quiso evitar. Y el reto de integrar a todos los Balcanes en un área de prosperidad y democracia como las que ya disfruta Eslovenia. Pienso que también Eslovenia puede ser un buen socio a otros países europeos y ahora tenemos vínculos muy estrechos, por ejemplo, también con España, que es nuestro partner muy importante, y también con otros países europeos. Y
puedo decir que Eslovenia no trae consigo ningún problema. No hay problemas económicos, es un país ya bastante desarrollado y pienso que podemos también nosotros contribuir algo a la estabilidad de Europa y también al desarrollo económico. Por eso yo soy bastante optimista también para nuestro referéndum y también para después, para nuestro camino dentro de la Unión Europea como un socio. Con esta ceremonia del izado de su bandera, el martes 25 de junio de 1991, la República de Eslovenia daba un paso decisivo en su historia y se disponía a entrar en el mundo de las naciones libres e independientes. Así ponía fin a una difícil convivencia con la República de Serbia, impuesta por la fuerza por los vencedores de las dos guerras mundiales. Pero los eslovenos aún tendrían que salvar un nuevo obstáculo para conseguir su libertad. Horas después de la declaración de independencia, las autoridades de Belgrado ordenaron a su ejército invadir Eslovenia y ocupar sus puestos fronterizos. Pese al enorme despliegue, la operación no consiguió sus objetivos. Las milicias eslovenas ocasionaron elevadas pérdidas al ejército federal y sus barricadas, formadas por vehículos, autobuses y camiones cargados de gasolina que se incendiaban al ser embestidos por los tanques, consiguieron frenar el avance de las tropas enviadas por Belgrado y evitar que llegaran a Ljubljana. En los aeropuertos de Ljubljana y Maribor, la resistencia fue tan eficaz que el ejército federal recurrió al bombardeo aéreo y se llegó a pensar en el empleo de gases asfixiantes. Ante esta situación, la Unión Europea pasó a mediar en el conflicto y sus representantes consiguieron un compromiso por el que el ejército federal abandonaba Eslovenia, mientras el gobierno de Ljubljana congelaba durante 3 meses su independencia. Una vez transcurrido este tiempo, los eslovenos aprobaron el fin de su relación con Yugoslavia y empezaron a organizar su vida como nación independiente. Una de sus primeras medidas fue establecer el tolar como moneda oficial y otra, asegurarse el reconocimiento mundial. El 15 de enero del año 92 reconocieron al nuevo país todos los miembros de la Unión Europea y 4 meses después ya lo habían hecho un total de 76 países. Poco después, Eslovenia fue admitida en la Organización de Naciones Unidas y en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, y también en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. La sede del Parlamento esloveno no está a la altura de la armoniosa arquitectura que la historia ha ido acumulando en Ljubljana. Un edificio de los años 50, típico de la Yugoslavia socialista, cuya severidad apenas suaviza, o quizás endurece, un pórtico de esculturas de bronce. El estilo de la época se repite en los murales del vestíbulo principal, un recorrido por la construcción de la identidad nacional eslovena. Desde la peculiar ceremonia de entronización de los príncipes de Carintia, sobre un capitel romano, a la lucha de los partisanos contra los nazis y la formación de la República Socialista de Eslovenia dentro de la federación liderada por Tito, quien, contra lo que pudiera creerse, no está representado en el mural. Y no podían faltar los casi 6 siglos que Eslovenia formó parte del Imperio Austrohúngaro. Rastreando en las calles de Ljubljana encontramos otras huellas de la historia eslovena. Sus orígenes romanos, representados en la estatua dorada, el ciudadano de Emona. La vieja ciudad eslava que se domina desde el castillo medieval. Las mansiones burguesas donde desde el siglo XIX se fraguaron los deseos de independencia. Y los edificios del arquitecto Josip Plečnik, que es a Ljubljana lo que Gaudí a Barcelona, que en los años 20 intentó un estilo nacional esloveno dentro del reino de Yugoslavia. Etapas de una historia en busca de libertad y democracia. Eslovenia tuvo elementos de democracia preparlamentaria en las asambleas medievales y más tarde desarrolló una forma de participación parlamentaria en Austria y Hungría, también después en Yugoslavia. En tiempos de Tito, la democracia fue bastante limitada y solamente pudo desarrollarse con la ruptura de principios de los 90. Cuando Eslovenia primero se democratizó y luego ganó su independencia. Así que solo podemos hablar de una auténtica democracia a partir de 1990.
En abril de ese año se celebraron las primeras elecciones realmente democráticas, que ganó el movimiento unido de oposición Demos. Unos meses después se convocaba el plebiscito que aprobó la independencia con más de un 90% de los votos. Una ocasión para que este tranquilo país desbordara de alegría, siempre dentro del orden y la tranquilidad que han demostrado los eslovenos en sus momentos de crisis, incluso durante los 10 días de guerra que consumaron su secesión de Yugoslavia. Durante 10 años el presidente de Eslovenia fue Milan Kučan, un antiguo comunista de talante conciliador convertido en auténtico padre de la patria. El pasado mes de diciembre, Kučan fue sustituido en la presidencia por el hasta entonces primer ministro, el liberal Jan Zdrnovšek. La vida parlamentaria eslovena es muy animada. Creo que refleja todas las características de las democracias occidentales y también una característica muy importante para nosotros, que a pesar de nuestras diferencias somos capaces de alcanzar un consenso, tanto en cuanto al futuro como respecto al pasado. Porque como en cualquier otro país que vive una transición, y Eslovenia está ahora al final de ese proceso, ciertos temas del pasado reciente salen a la superficie. Y aquí, después de una década de un diálogo bastante polémico, estamos entrando en un periodo en el que hay que alcanzar un consenso y tener una reconciliación nacional. Estoy muy contento de que la atención de nuestra generación se enfoque hacia el futuro. En los escaños de una asamblea renovada en forma circular se sientan ahora los diputados que apoyan a la coalición gubernamental, liberales, socialdemócratas, cristianodemócratas y un partido de pensionistas. En la oposición, conservadores, nacionalistas y el Partido de la Juventud. Además, 2 diputados que representan a las minorías húngara e italiana. Los 90 diputados de la Asamblea Nacional Eslovena se reúnen en este hemiciclo en sesión plenaria 5 días al mes. El resto del tiempo trabajan en comisiones. Existe además un Consejo Nacional de 40 miembros cuya misión es velar porque ninguna ley afecte de manera especialmente grave a ningún sector de la sociedad. Las conversaciones con la Unión Europea que culminarán con la próxima adhesión de Eslovenia han obligado a una serie de cambios en la Constitución del país, los más amplios desde que se aprobó hace 11 años. Antes de que esta legislatura finalice, el año que viene, habrá que hacer más, por lo que la Asamblea tiene ante sí un calendario apretado. Eslovenia tiene la renta per cápita más alta entre los países candidatos y a pesar de ser un país pequeño, vamos a contar por nuestros conocimientos y nuestro elevado sentido del trabajo, que nos hará tener éxito en un mundo competitivo. Nos sentimos confiados al entrar en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. 12 años después de la independencia, la Asamblea reserva todavía un lugar de honor para una placa conmemorativa en este lugar, entre las 2 banderas. Gente práctica, los eslovenos valoran los hechos. Los gestos pueden esperar. Dice mucho en favor de los eslovenos que el monumento central de la plaza más importante de la capital, como quien dice el ombligo del país, esté dedicado a un poeta. El romántico Franz Prešeren se enamoró sin esperanza de una joven que hoy le mira desde un edificio cercano. Ella se casó con otro y él se convirtió en el laureado autor del himno nacional, un brindis a la paz y a la libertad. La estatua de Prešeren está justo al lado del famoso puente triple sobre el Ljubljanica, el mismo río por el que, según la leyenda, los argonautas escaparon con el toisón de oro desde el Mar Negro hasta el Adriático. No encontraron dragones, porque este mito llegó mucho después, con San Jorge, y se quedó hasta convertirse en el símbolo de Ljubljana. Las leyendas suelen tener una parte de verdad, y lo cierto es que Ljubljana está justo en el vértice de 2 cuencas de ríos que van al Mar Negro y al Adriático. Y este es un país dual, de lengua eslava y educación austríaca, que hunde una mano en el Mediterráneo. Son sus 45 kilómetros de costa adriática, donde la gente habla italiano y se pueden encontrar ciudades como Piran, la pequeña Venecia.
Más al interior, las leyendas y misterios tienen forma de caverna. La región del karst ha dado nombre al fenómeno que origina fantásticas formaciones calcáreas. 6.500 cuevas exploradas, algunas tan profundas que no se sabe dónde conducen. Y todavía quedan otras 1.000 en las que nadie se ha aventurado. En esta de Postojna viven los peces humanos, salamandras ciegas de piel rosada que en tiempos antiguos se creyeron crías de dragón. De nuevo, historia y leyenda. El castillo de Prediama fue construido en la boca de una de estas grutas por el caballero Erasmus, un bandolero que escondía sus riquezas en las profundidades kársticas. Y por el mismo camino de espeleólogo recibía las provisiones que le hacían inexpugnable. Es hora de decir que los eslovenos, a pesar de sus mitos, es gente sensata y pragmática. Repasando sus gustos encontramos que aman el deporte. Deporte y medio de transporte muy popular es la bicicleta, y los caballos Lipisaner, un orgullo. La famosa cuadra que abastecía a la Escuela de Equitación de Viena está aquí, en Lipica, una herencia austrohúngara que se conserva con mimo. La montaña Triglav, la de las 3 cimas, está en la bandera eslovena. Porque los Alpes, tan cercanos aquí al Mediterráneo que uno puede bañarse en el mar por la mañana y esquiar por la tarde, son el alma del país. La Eslovenia alpina esconde valles como este que sintetizan bien 2 cualidades del país, tranquilidad y belleza. En ellos se encuentran las iglesias rurales y capillas de un país mayoritariamente católico, torres que sobresalen en medio de los bosques sobre pueblos todavía poco explorados por el turismo. Por todas partes pueden verse grandes y pequeños los kosolci, especie de hórreos para el heno. Es famoso el lago de Bled, con su isla en el centro, y subiendo hacia las montañas, Planicha, bien conocida por los aficionados al esquí. Las gradas se montan, como cada año, para los campeonatos de saltos. En este país de inviernos blancos, las tablas para deslizarse sobre la nieve fueron durante más de 2 siglos necesarias para sobrevivir. Hoy se fabrica aquí una de las mejores y más conocidas marcas de esquíes, de la que los eslovenos se muestran muy orgullosos. Pero además de deportista, el esloveno es un pueblo culto. En Ljubljana está una de las filarmónicas más antiguas de Europa, de la que fue director Gustav Mahler. Sensatos, tranquilos y cultos, ¿acaso no tienen los eslovenos alguna pasión? Sin duda. Hay varias zonas de viñedos, desde el karst hasta Petuy, que producen muy buenos vinos. Pero para no perder la cabeza están las excelencias culinarias, que también ellas reúnen las especialidades alpinas, mediterráneas y centroeuropeas. En las cocinas eslovenas se cocinan las setas. Es muy popular salir a recogerlas a los bosques, en sopa o a la plancha, la caza y también salchichas y hamburguesas. Muchos platos se elaboran con harina, y esto sí es original. Su comida más popular es un pastel de nueces, la pouticha, y el dulce nacional, la miel. ¿Será la dulzura otra nota del carácter esloveno? Tranquilos, sensatos, etc. Y además tenaces. Los eslovenos tardaron siglos en forjar su propia nación y 12 años después de la independencia han conseguido un país hermoso, ordenado y próspero que, esto no es ninguna leyenda, está muy bien.